ocupó lugares importantes en el Alcumar, entre otros, y es oyente de otras cuestiones de este programa. Antolín, amigo y compañero, ¿cómo estás? Muy bien, Daniel, ¿cómo te va? Bien. Tema Bahía Blanca, queremos escuchar tu posición. Y es un tema que obviamente muy triste y al que hay que empezar a prestar atención, no solo por Bahía Blanca, sino por el tema del cambio climático que nos acontece, que es algo que desgraciadamente tenemos un gobierno que es negacionista con respecto al tema, o sea que más allá de la emergencia no nos da una perspectiva de pensar que se va a planificar a futuro o en algún lugar del Estado argentino, que es casi inexistente ya, una idea, digamos, de ir mitigando, planificando o previniendo cómo se pueden evitar estas situaciones. Porque es algo que se viene adelantando, es algo que se viene diciendo, es algo que se viene discutiendo en los organismos internacionales, como la Cumbre de París, de donde nos retiramos con este gobierno. Es algo que tiene que ver con, por ejemplo, los despidos que hubo el otro día en Desarrollo Social. Yo entiendo que fue el Ejército, la Prefectura, la Policía, pero Desarrollo Social Nación tenía un montón de personal que se dedicaba a estas cosas y no está desde hace 3 días antes del evento. Entonces digo, no tenemos para enfrentar la emergencia, no tenemos la previsión a futuro, las políticas que había en otros lugares del país como para prever este tipo de cuestiones están siendo desmanteladas, como es el caso de Acumar, que también trabajaba temas de inundaciones, y esto no nos presenta un futuro muy bueno. Porque la realidad es que estos eventos recurrentes, o sea, pensemos que Bahía Blanca tuvo un evento muy fuerte hace 1 año y pico, que fue de otras características, porque fue un tema de vientos muy fuertes que tuvo un temporal. Ahora tuvo el tema del agua, el tema de los cauces de agua y la cantidad de agua que cae en poco tiempo, que es algo que no es recurrente en el tiempo y que es novedoso. Bahía Blanca, esto ocurrió al lado de... Yo te escuchaba esta mañana nombrar el polo petroquímico de Ingeniero Guay, que es un lugar que tiene un nivel de alerta máxima y alertas tempranas de los más seguros del país, con un desarrollo comunitario como para prever, digamos, cualquier problemática vinculada al tema petroquímico. Pero ese es un gran peligro también que ocurra ahí, al lado de este lugar, este tipo de eventos. El otro día se inundó, todas las centrales de gas de Bahía Blanca estuvieron inundadas, y a punto de dejar sin gas a toda la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, digamos, que son el gran proveedor de gas de acá. Entonces digo, hay una serie de cuestiones estratégicas de desarrollo nacional que tienen que ser pensadas, y cuando nosotros decimos que hay que ambientalizar la política y politizar el ambiente, estamos hablando de esto. Nosotros, mi terror, mi miedo, es que volvamos a ser cooptados por un discurso ONGista, un discurso vacío, un discurso del ambiente de los pajaritos y que está todo bien, y no un discurso, digamos, que tenga que ver con el desarrollo serio del país y con la prevención de ciertas cuestiones y las demografías del país, porque desgraciadamente son los lugares más poblados los que sufren estas cuestiones. Este fin de semana tuvimos el problema de Bahía Blanca, tuvimos el problema en Tucumán y tuvimos problemas en Córdoba. Lo de Córdoba ya es un clásico de verano, el desmonte del norte cordobés ha sido casi absoluto, entonces todos los ríos bajan con un torrente demencial y todos los años tenemos problemas. Me parece que es un momento que uno tiene que parar la pelota y pensar. Digo, yo hace un rato te ponía un ejemplo por el chat de las inundaciones de Boca y Barracas. La sudestada, famosa que sufre la ciudad de Buenos Aires, la costa de Avellaneda y Quilmes, en la ciudad de Buenos Aires se superó. Y yo creo que esa fue una política que fue buena. Digamos, esa política la pensaron en la época de Grosso, la inició en gran parte de la Rúa, hizo el gran proyecto que terminó casi Ibarra, y la última central de inundaciones la puso Macri. Es decir, la política de Estado ideal la hicieron todos, y nadie la descontinuó. Y esos dos barrios... tanto Bueno, La Boca se inundaba y Palermo se inundaba también, ¿no? Sí, y Palermo tenía el tema del Maldonado. Sí, 1,5 metros de agua cada vez que llovía, ¿te acordás? Por eso, pero Palermo tenía el tema del Maldonado, que Ibarra, digamos, avanzó una obra muy importante, que después Macri le cortó la cinta prácticamente y se la adueñó, pero se hizo esa obra y se terminó la inundación. Ahora, también se hicieron obras en la ciudad de Buenos Aires importantes, en los arroyos White, en el Medrano, también para aliviar el tema de inundaciones, porque Saavedra también tenía un problema de inundación fuerte ahí en García del Río. Pero no todo es lo que yo escuché esta mañana en muchos lados, no todo es entubar ríos.
no todo es eso. Yo creo que hoy las tendencias, digamos, son al revés. Es no a entubar, sino a conducir el agua, a dejar que el agua vaya por sus cauces naturales, porque cuando el agua después vuelve a tener un evento muy grande, digamos, vuelve a retomar cauces y vuelve a inundar. Entonces, el conducto no te sirve. Lo que sirve es respetar el trayecto del agua, y planificar en función de ese bien natural, respetándolo, no anulándolo. Hoy la ciudad de Londres, por ejemplo, tenés lugares donde hay un arroyo famoso que era el Fleet, que era una especie de riachuelo, que era el subsidiario del Támesis, que todavía se sigue inundando la ciudad. Todo el mundo convive con un arroyo inundado y saben que se inunda todo un pedazo grande de la ciudad de Londres. Digo, me parece que hay que empezar a pensar, a mirar la naturaleza de otra manera. Yo no me quiero poner así muy nostálgico, pero en el año 72, ahí, si no preguntémosle al historiador, al gran historiador que tenés ahí, en la carta que hace Perón a los pueblos, en Estocolmo, Perón habla de esto. Perón habla de esto, de cómo se va a vivir con el ambiente en el futuro. El año 72. Dice, ¿cómo se vive? ¿Cuál es el límite del crecimiento? ¿Cuál es el límite que hay para utilizar al ambiente? ¿Cuál es el límite para expoliar la naturaleza? ¿Cómo el hombre va a vivir en un lugar mejor, más cuidado ambientalmente? Esa era la preocupación en el año 72. Y cuando vino al gobierno acá puso la primer ministra secretaria de Ambiente, una mujer, Ofelia Ortiz. Entonces digo, Yolanda Ortiz, digo, hay temas que nosotros no tocamos profundamente y no nos metemos, y son temas que son ejes centrales a futuro. Nos van a dejar un tema para trabajar el tema ambiental nada más para una cuestión turística, para ir a ver en el gambling los cielos en la Patagonia, para cosas de folclore casi de color, pero no los temas serios. Yo creo que un país que tiene esta desgraciada distribución demográfica tiene que repensarse en función de sus bienes naturales, Las amenazas de inundación tienen que ver con los deshielos, con el calentamiento global, con el crecimiento de los ríos y de los mares. Nosotros somos una ciudad costera, Buenos Aires, que ese río crece también y puede traer consecuencias a la ciudad. Bueno, hay cosas que hay que empezar a pensar. Ahora, si vos tenés un gobierno que desmanteló el Servicio Meteorológico Nacional, y paradójicamente nosotros acabamos de recibir un Nobel en Ambiente que recibió Silvia Díaz el otro día, una bióloga que trabaja temas de cambio climático y fue premiada por el premio Tyler 24-25, que es como el premio Nobel ambiental. Es argentina, salió del CONICET, esa mina la premiaron en el mundo, y la directora de la Organización Mundial de Meteorología es argentina también. Digo, tenemos el personal, tenemos los técnicos, tenemos la gente que piensa, que puede desarrollar el país. Y yo creo que no es pensar en un término leve, digamos, lo ambiental, sino también en términos de lo productivo. Yo te pongo un ejemplo. Una cosa es un riachuelo contaminado, destrozado, y otra cosa es la recuperación que se pudo hacer y un montón de emprendimientos y de cuestiones que tienen que ver con la producción que se empezaron a realizar y que son limpias. Eso es un factor económico. Es decir, vos ambientalmente, recuperando territorios, también podés recuperar productividad, otro tipo de productividad, pero también podés recuperar. Digo, pero no le estamos poniendo cabeza a los problemas, a un problema que es serio, que también lo ha advertido el Papa en la Laudatio Si, que es un gran documento ambiental, y bueno, me parece que así estamos y las cosas nos ocurren. Entonces, me parece que si seguimos viendo milicos en los problemas que hay desastres naturales, es porque algo estamos haciendo mal. Si seguimos viendo a la prefectura, a la policía, si seguimos viendo eso, es porque hay una alerta previo que no está funcionando. Antolín, te agradecemos mucho el contacto con nosotros. Un abrazo grande. No, a ustedes, abrazo grande. Antolín Magallanes, presidente militante de Nuevo Encuentro de la Ciudad de Buenos Aires, y además fue funcionario de la CUMAR, es un conocedor profundo de las cuestiones ambientales. 11:24. Siempre soy. Subimos la antena. Bueno, hablemos de la historia de las inundaciones, porque esto no es algo nuevo ni tan novedoso como algunos lo quisieron presentar. De muy buena fuente, acá parezco un periodista, ¿no? Pero de muy buena fuente sé que
la primera orden que le dio el gobierno al Servicio Meteorológico Nacional es: no se habla de cambio climático. Una orden directa recibida por sus miembros. Hay en este momento 2 millones de hectáreas, ya lo dijimos, bajo el agua en la provincia de Buenos Aires, y el Banco Mundial ya había hecho un informe que estimaba que las pérdidas anuales en la Argentina rondan entre los 1.000 y 1.400 millones de dólares